fiel para que nosotros obtengamos, y Él va a estar dando siempre la respuesta. Bendito el nombre del Señor. Así que sigamos adelante sabiendo que Dios es nuestro todo lo que nosotros necesitamos. Dios bendiga a los hermanos que están en las redes sociales de una manera muy especial. Les saludo cariñosamente de mi familia, de parte de la Iglesia Monte de Sion. Somos parte de la Iglesia Monte de Sion en este lugar, donde venimos a este lugar a bendecir el nombre de Jesucristo. Dios bendiga a nuestra hermana Osorio, si nos está viendo. Dios me le bendiga grandemente con su familia, con su esposo. Dios me le bendiga a nuestra hermana Silvia también. Que Dios me le bendiga, que con su familia, con su hijo, que Dios le siga bendiciendo. También a nuestro hermano Holguín también, que Dios me le bendiga grandemente donde él se encuentre. Recordemos que Cristo viene pronto por cada uno de nosotros. Y así a toda la Iglesia Monte de Sion, y así a todos mis amigos, los amigos que nos están viendo por las redes sociales, a todos Dios me les bendiga grandemente. Que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial. Así que hoy, hermanos, vamos a traer la palabra de Dios en esta tarde. Bendito sea el nombre de Jesús. Y quiero que usted y yo, si usted tiene su Biblia, váyase al libro de Números. En Números capítulo 25. Bendito el nombre de Jesús. El capítulo 25 de Números y el versículo 1 en adelante. Y quiero que lo leamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice la letra: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Maoc, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor. Así acudió el pueblo a Baal Peor, dice. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalo ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Bendito, puede sentarse. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Cristo, aleluya. El tema que traigo en esta hora, mi amigo y mi hermano, es el pecado de la idolatría. Y si hacemos un recuento, mi amigo y mi hermano, mi hermana, recordemos que el pueblo de Israel estuvo más de 400 años esclavizados en Egipto. Mientras que el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, ellos eran azotados, eran maltratados, tanto que era la desesperación de ellos, que dice ellos que clamaron a Jehová, y Jehová les contestó enviando a Moisés. Y empezó Moisés a querer sacar del pueblo de Israel. Y entonces empezó a sacar al pueblo, querer sacar al pueblo de Israel. Pero fíjese que lo que acontecía es que el faraón no quería dejar ir al pueblo de Israel. Pero Jehová, hermanos, por medio de Moisés, empezó a hacer grandes milagros en ese país, o en ese imperio. Y dice la Biblia que a través de ese tiempo empezó, hermanos, que no dejar ir al pueblo de Israel, pero Dios se glorificó tanto que dice la Biblia que envió plagas al país de Egipto, a Egipto. Entonces envió plagas de piojos, envió plagas de rana,
envió, dice la Biblia, que úlceras para los animales, hermano. Moría mucha gente. Y así encontramos, mi amigo, mi hermano, que Dios se está glorificando tanto en Egipto, que dice que volvía, hermano, las aguas amargas, el agua en sangre, mientras que el pueblo de Israel, mientras que Israel estaba en un lugar y Egipto en otro lugar, dice la Biblia que Egipto estaba sufriendo con las plagas, mientras que el pueblo de Israel no estaba sufriendo con las plagas. ¿Por qué? Porque Dios estaba guardando al pueblo de Israel, que no les afectara ninguna plaga. Sí, la Biblia dice, hermanos, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice más adelante, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente la gente allá afuera va a ver la misericordia de Dios que tiene sobre tu vida. Pero el pueblo de Israel no sufría, mientras que el pueblo de Egipto sí estaba sufriendo. Pero al final, hermanos, lo dejó ir el faraón y empezaron a caminar el pueblo de Israel para la tierra prometida. Pero de tanto que el pueblo de Israel empezó, hermanos, a caminar, llegaron a este lugar donde estamos leyendo. Y dice la Biblia que este pueblo de Israel, dice el versículo 20, el capítulo 5 y versículo 1 en adelante, que moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Maoc, o sea, otro pueblo que no era el pueblo de él mismo. O sea que estaba estrictamente prohibido que el pueblo de Israel tuviera o casarse con otras personas que no eran del mismo país, del mismo pueblo. Tenía que ser del mismo pueblo para poder ellos contraer matrimonio. Pero dice la Biblia que empezó esta gente a fornicar con las hijas de este pueblo. Pero dice que las cuales le invitaron, la gente las mujeres de ese lugar invitaban a los hombres a ¿qué? A los sacrificios de sus dioses. Entonces dice la Biblia que Dios se enojó tanto, empezó, hermanos, a que ahorcaran a todos los príncipes. O sea que, hermano, Dios no quiere que el hombre o la mujer tenga relación con el mundo, que se junte, hermano, con el mundo. Esto quiere decir, este pueblo que era fuera de Israel, Dios no quiere que el ser humano se mezcle con las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo le ofrece tantas cosas, hermano, mi amigo, que Dios quiere que nos apartemos de eso. ¿Por qué? Porque el mundo ofrece tantas cosas que son artificiales, pasajeras, ¿verdad? Entonces encontramos que Dios no quiere, hermanos, que el hombre y la mujer se mezcle con las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo, mi hermano, mi amigo, hay tantas cosas. Dice la Biblia, aquí empezó a fornicar. O sea que Dios está en contra de la fornicación, del adulterio, de todos los vicios que hay. Dios no quiere que el pueblo se mezcle. ¿Por qué? Porque quiere que usted y yo seamos apartados para nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor. De haber sido librados de la maldición de Balaam, el pueblo de Israel fue infiel con Jehová, pues se postró ante Baal de Peor. Vamos a ver, hermanos, en los siguientes versículos, en el siguiente tiempo, vamos a ver el pecado que cometió Israel. Pero primeramente encontramos el pueblo de Israel fue infiel ante Dios. Sí. ¿Para qué? Para poder postrarse ante Baal. Quiere decir ante ídolos,
ante lo que estaba allá en el mundo. O sea que Dios quiere que usted y yo nos apartemos de todo esto. Sí, amén. Porque nos quiere, Él nos ama a nosotros y no quiere que usted y yo seamos, hermanos, participantes de lo que el mundo hace. Porque el mundo ofrece tantas cosas, como dije antes, pero su final es de perdición. Bendito es el nombre de Jesús. Es de muerte. Dice que todo lo que está abajo del sol es vanidad. Y todo lo que es vanidad perece instantáneamente. Pero lo que Dios ofrece a nuestras vidas es vida, y para vida eterna. Bendito el nombre de Jesús. Ahora encontramos que el pueblo de Israel está pecando. Y los textos que hemos leído, que el pueblo, estas mujeres invitaban al pueblo de Israel a los sacrificios de los dioses. Y dice más adelante, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. O sea que Dios no quiere que adoremos a otros que son dioses. Él está en contra de la idolatría. Aunque digan que no es así, pero Dios, hermano, es celoso y quiere que solamente a Él le adoremos. Él quiere que a Él le adoremos solamente a Él, no a ningún otro Dios. ¿Por qué? Porque Él es celoso. Bendito el nombre de Jesús. Y al inclinarse a otros dioses, le están dando veneración a otros ídolos, y más a Dios no. Entonces Dios se enoja con el ser humano que Él quiere. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que a Él le adoren en espíritu y en verdad. Pero el hombre no quiere ser eso, quiere ser lo contrario siempre. Vea lo tremendo que es. Mire lo tremendo que es hoy en día. Dios quiere que usted y yo nos apartemos de eso. Pero entonces, aunque te inviten a adorar a otros dioses, no te tienes que inclinar. El único que debemos de nosotros de venerar o de adorar se llama Jesús de Nazaret. Solamente a Él serviremos. Solamente a Él adoraremos. Solamente a Él vamos a amar. Solo Él se merece toda la honra y toda la gloria. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el peor error que puede cometer el ser humano es que el ser humano quiera poner a otros dioses que no sea Dios. Ese es el peor error. ¿Por qué? Porque Dios lo va a castigar. Y dice la Biblia que viene un día ardiente. Y este es tremendo, mi amigo, mi hermano. Es tremendo. Viene un día ardiente, dice, como un horno. Que todo soberbio, aquellos que adoraron a la bestia, aquellos que adoraron a tantas cosas, irán a ese lugar. Pero Dios, hermano, ha preparado un lugar especial para aquellos que no han adorado a la bestia, no han adorado a los ídolos, no han adorado a otros dioses. Solamente Dios tiene un lugar especial para cada uno de nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, a eso venimos nosotros a este lugar. Adorar en espíritu y en verdad a aquel que merece toda la honra y toda la gloria. Aquel que un día fue clavado en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros y derramó su sangre para lavarnos con su sangre preciosa. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. El pecado comenzó cuando el pueblo de Israel se dejó tentar por las prácticas inmorales de Mahón. Ahí fue cuando Dios empezó
a enojarse. El pecado comenzó cuando Israel se dejó tentar. O sea, es que Dios, te vengo a advertir, si tú no dejas las prácticas que tú estás llevando en este momento, si tú lo estás haciendo, hoy te vengo a decir que te apartes de esto. Es una voz de alerta que te vengo a decir, que Dios me dice a ti, que te diga a ti, que te apartes de todo esto, porque viene un día ardiente. Sí, amén. Así En es. ese día que tú no te imaginas lo que viene después de eso. Si tú mueres, si tú te imaginas que tú mueres en estas prácticas, tú no tienes esperanza. Pero hoy que tú me estás escuchando, tienes esperanza de arrepentirte. Y tú puedes pedirle perdón a Dios y Dios es fiel para perdonarte. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Cristo vive. Lo más probable es que tales mujeres fueran sacerdotisas de Baal, que se dedicaban a ejercer la prostitución para ese tiempo. Estamos hablando del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel empezó a prostituirse, y estas mujeres eran sacerdotisas que dedicaban su tiempo, el 100%, eran apartadas para el sacerdote, o sea, eran sacerdotisas que veneraban a estos dioses, eran apartadas especialmente para ellos. Entonces estas mujeres incitaban a esta gente, al pueblo de Israel, para que fueran con ellas. Ahora, hermano, hoy en día hay personas que se dedican, óigame bien, mujeres o hombres, se dedican el tiempo para poder destruir a los jóvenes o a los hombres viejos o a quien sea. Ellos se dedican a eso porque saben de que quieren no verlos bien, sino que quieren verlos mal, arrastrándose en el fango o en la calle, de destruir su matrimonio, destruir su vida, destruir su familia. Que tú que adores nada más a Él. Cuando tú participas a esta fiesta, a esa ciudad que está dedicada a ese Dios pagano, tú estás dándole la adoración a Él o a ella. Sí. Entonces Dios te dice: hijo mío, apártate de ese lugar y sirve solamente a mí. No le des la adoración a otros dioses, sino que necesito que tú me des la adoración a mí. Porque yo te hice a ti, yo te creé a ti. Yo te doy la sanidad, yo te doy la liberación, yo te doy vida a ti. Porque los dioses, hermanos, que a veces el hombre adora, no tienen no caminan, dice Isaías. Dice que los ídolos no caminan, no hablan, no tienen oír, tienen orejas, pero no pueden oír. Necesitan que los ande. Dios es celoso. Sí. Ahora, ¿cuál fue el pecado de Israel en sí? El pecado consistió en abandonar a Jehová para seguir a un Dios pagano. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuál fue el pecado en sí de Israel? El Israel pecó y consistió en abandonar a Jehová para seguir a otros dioses. Cuando tú pecas, cuando tú dejas al Señor, cuando tú inmediatamente dices: ya no voy a seguir en el evangelio, ya no soy cristiano, tú entra en ti el pecado, porque ya no vas a seguir a Dios, sino que vas a seguir a otros dioses, quieras o no quieras. Aunque digas que no crees, pero estás siguiendo a otros dioses. Y no, ¿por qué? Porque estás dejando a Dios por seguir al mundo. Entonces el Dios que aunque tú no creas en las imágenes, en los dioses hechos de yeso, pero al abandonar a Dios y quieres seguir al mundo, el mundo es tu Dios. Entonces dejas a Dios por seguir al mundo. Entonces se constituye un pecado para ti. Y el pecado ese te va a dejar aquí aguantando como dice ese lugar, ardiente como un horno. Bendito el nombre de Jesús. Los israelitas aceptaron la invitación de los moabitas
para participar de los sacrificios de Baal y verdaderas orgías que hacían ahí. Orgías, gracias. Imagínense usted que el pueblo de Israel dejó a Dios, y cuando dejó a Dios participaron en los sacrificios al dios Baal y también a las orgías que hacían ellos. Entonces ellos empezaron a pecar. Ahora los israelitas comieron de tales sacrificios y entraban en compañerismo y adoración del dios pagano. Bendito el nombre de Jesús. Dice la Biblia que cuando ellos caminaban en el desierto, en el día era una columna de nube. En la noche era una columna de fuego. O sea que no aguantaban frío ni aguantaban también calor. Y ellos acá viendo todavía ese lugar maravilloso, ese espectáculo maravilloso, ese poder maravilloso, todavía ellos así pecaban. Bendito el nombre de Jesús. Los israelitas comieron de tales sacrificios y entraban en compañerismo y adoración a otros dioses paganos. Los israelitas se postraron ante Baal. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire la gente como es, hermano. Hay gente que ha sido cristiana y todavía después de ser cristiana se han ido a otros lugares y han empezado a adorar en idolatría a otras imágenes. Y viendo que la Biblia prohíbe rotundamente esta práctica. Bendito el nombre de Jesús. El furor de Jehová se encendió contra ellos. Miren lo que Dios es tan celoso, que después que tú le adoras a Él, mire, dice, es horrendo caer en un Dios vivo. Es mejor que no me hayas conocido, dice la Biblia. Y después practicar tales cosas. Jehová le ordenó a Moisés que los jefes del pueblo los ahorcaran. O sea, los mataran. Miren lo que Dios hace. Ahora, en conclusión, mi amigo, mi hermano, ¿qué quiere decir esto cuando Jehová ordenó a Moisés que los jefes del pueblo ahorcaran a esta gente? Muchos murieron a causa de este pecado. Y Moisés ahorcó a esta gente porque habían adorado a otros dioses. ¿Qué quiere decir esto? El final de todo esto, si tú no te apartas de esas prácticas que Dios no le agradan, si tú no te apartas de la idolatría, de la fornicación, del adulterio, de lo que tú andas haciendo en el mundo, ese lugar te va a tocar a ti de muerte, pero no va a ser una muerte física rápidamente, sino que va a ser una muerte eternamente, que vas a sufrir eternamente. Bendito el nombre de Jesús. Óigame, mi amigo, mi hermano, este lugar es ardiente, esa muerte es eterna, hermano. Nunca, donde el gusano dice que nunca va a morir, va a ser eternamente sufriendo. Entonces Dios quiere a ti, Dios quiere librarte de ese lugar que viene al mundo entero, o lo que le toca al diablo. Entonces quieres apartarte y tú quieres quitarte o quieres no pagar y ir a ese lugar. Lo único que tienes que hacer es aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Cada vez que nos dejamos tentar por los placeres y demás cosas que el mundo ofrece, estamos dando el primer paso hacia la idolatría. Por eso necesitamos estar en íntimo compañerismo con el Señor, o estar siempre atento, siempre estar en íntima comunión con Dios, de tal forma que nada ni nadie nos aparte
de Él. Bendito el nombre de Así es, Jesús. amén. Así que tú decides. Tú tienes que decidir a dónde ir, a dónde acudir. Dios te dice a ti, ven hijo mío, dame tu corazón. Amén, amén. Él está abierto, con los brazos abiertos, pero quiere que solamente a Él le adores.